Saludos distinguidos estudiantes. A través de este video se presentará información sobre la inclusión social hacia el logro de una situación en la que todas las personas ejerzan sus derechos y accedan a servicios públicos de calidad y estén en capacidad de aprovechar las oportunidades que se abre el crecimiento económico. Según el Banco Mundial, la igualdad de oportunidades y la inclusión social son conceptos que están relacionados entre sí. La inclusión social es el proceso de empoderamiento de personas y grupos, en particular los pobres y los marginados, para que participen en la sociedad y aprovechen las oportunidades. El objetivo a lograr es identificar la importancia de la inclusión social en América Latina. Los contenidos que abordaremos es la conceptualización de inclusión social, la diferencia de esta con la igualdad de recursos. Asimismo, se identificará los grupos vulnerables a la inclusión social. Se destaca también la forma como lograr la consolidación democrática de América y cuál es el papel de la Organización de los Estados Americanos frente a la inclusión social. Desde hace varios años se viene sosteniendo que, además de las debilidades que aún existen en los países para asegurar la plena vigencia de la democracia, evidenciamos que América adolece de un grave problema de desigualdad que no solo afecta a la convivencia democrática, sino que es también un obstáculo para el crecimiento sano. Por ello debemos superar la pobreza, consolidar la democracia y mejorar la educación. ¿Qué es inclusión social? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas, define la inclusión social como el proceso mediante el cual se logra la igualdad y se superan las diferencias en la productividad, las actitudes y el empleo, la segmentación del mercado laboral y la informalidad, que son las causas principales de desigualdad. ¿Cuál es la diferencia entre inclusión social e igualdad de recursos? La inclusión social no es lo mismo que la igualdad de recursos. Hasta las personas en las que se encuentran en un nivel superior de la distribución de ingresos pueden enfrentarse con la exclusión social como consecuencia de la discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual o discapacidad. Entonces, la exclusión puede ser horizontal y afectar a varios integrantes de un grupo, sean ricos o pobres. Es un proceso que a veces, pero no siempre, resulta en la desigualdad de recursos. La desigualdad entre los seres humanos en una sociedad democrática no es en sí negativa. La sociedad está constituida por seres diversos, con distintas culturas, gustos y costumbres, que tienen creencias y modos de vida distintos. Poner eso en cuestión va contra los valores de libertad y diversidad en que se basa la convivencia democrática. Existe la desigualdad en el plano social cuando individuos que pertenecen a categorías distintas reciben, por ello, tratamiento y beneficios distintos desde el punto de vista legal o material durante periodos muy largos de vida social. Un segundo requisito para que podamos hablar de desigualdad es que exista una discriminación importante y verificable que afecta a una persona o a un grupo de personas en su bienestar material y en sus oportunidades o en el ejercicio de sus derechos. ¿Qué grupos son más vulnerables en la inclusión social? Una de las manifestaciones evidentes de la inclusión social se verifica en la discriminación estructural de ciertos grupos sociales, los cuales se ven más vulnerados en la inclusión social, como son las personas que viven en la pobreza y en la extrema pobreza, las personas adultas mayores, los pueblos indígenas, las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans e intersex, las personas con discapacidad, las personas migrantes,
la infancia, los jóvenes, las poblaciones callejeras, las personas víctimas de trata y explotación sexual, entre otros grupos. En este sentido, la discriminación debe dejar de ser considerada solamente como una práctica cultural, denigrante y concebirse como forma de desigualdad estructural, es decir, una relación social de dominio inaceptable que viola derechos humanos y que pone en situación de desventaja y desigualdad a grupos humanos completos, impidiéndoles el goce efectivo de sus derechos y su desarrollo humano. ¿Cómo consolidar la democracia en América? Anteriormente se pensaba que la interacción entre democracia y economía del mercado disminuiría las desigualdades. Al contrario, la enorme injusticia que existe en nuestros países en la distribución de la riqueza y en el acceso a los bienes sociales daña gravemente la democracia, como lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde el 2004, a través de su informe La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. La democracia es y debe ser un tipo de organización política de y para ciudadanos, lo que implica una democracia que no solo se refiera a una ciudadanía política que sanciona el régimen, sino que también considere aspectos fundamentales de la ciudadanía social, cultural y civil, lo que se traduce en una ciudadanía integral y democrática que permite su empoderamiento mediante el reconocimiento, garantía y ejercicio, así como también goce de sus derechos humanos, lo que, por tanto, también resulta un valioso indicador de la gobernabilidad democrática. ¿Cuál es el papel de la Organización de los Estados Americanos, OEA, frente a la inclusión social? Los Estados miembros de la OEA han asumido un compromiso con los principios de igualdad de oportunidades e inclusión social, así como el concepto unido de la eliminación de la pobreza y en particular la pobreza extrema en sus instrumentos básicos, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Carta Social de las Américas, siendo sus propósitos erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. Asimismo, la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente discriminación de género, étnica y racial, así como de las diversas formas de intolerancia. Realmente es importante tener en cuenta la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes, y al respecto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas. Contribuye al fortalecimiento de la participación y democracia ciudadana. La OEA es la única que tiene el mismo amplio alcance con instituciones políticas, pues colabora simultáneamente con ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo, Educación y Turismo, así como un desarrollo social, desarrollando sostenible y ciencia, así como la tecnología, y al mismo tiempo mantiene una relación de confianza con la sociedad civil, el sector privado y las instituciones académicas. La discriminación y la pobreza constituyen el desafío principal de las democracias en el siglo XXI, por lo cual el gran reto es entender que este es el siglo de la inclusión social y de la erradicación de todo tipo de discriminación y, en consecuencia, de la consolidación democrática, a fin de que todas las personas del continente ejerzan sus derechos en igualdad. Es importante reiterar la necesidad de acortar la brecha entre las distintas manifestaciones de desigualdad y exclusión social y el goce efectivo de los derechos humanos como una condición de solidez y consolidación democrática. Por ello, el gran reto es atender las necesidades y mejorarlas, atendiendo a los pueblos indígenas, las personas con discapacidad,
los adultos mayores, las mujeres, los niños y erradicar la pobreza, buscar la justicia para todos, lo cual genera un equilibrio. Hasta la próxima.